Que nos grabe. Tengo el gustazo de saludar a dos grandes compañeras, a la analista política Camila Martínez y también a la analista política y militante de Morena, Sofía Lameiro. Muy bien, bienvenida Camila, bienvenida a Sofía. Hola Toño, buen día y saludos también a Sofía. Muchas gracias por permitirme entrar al programa y bueno, a platicar un poco de lo que vimos hoy en la mañanera con todas estas estadísticas que muestran que realmente la cuarta transformación va muy bien, ¿no? Va bien en el tema de empleo, va bien en el tema de resistencia a la devaluación del peso, ¿no? Entonces a mí me da mucho gusto venir a platicar de temas que son, bueno, tan esperanzadores, ¿no? Y que muestran que realmente la cuarta transformación sigue avanzando a pesar de las mentiras que han echado por ahí los conservadores. Nos da un gusto impresionante tenerte a ti aquí, Camila, y también a Sofía. Sofía, muy buenos días. Hola, buenos días, un gusto estar aquí con todos y todas ustedes. Bueno, comencemos con Camila. Hoy precisamente el presidente López Obrador volvió a exhibir la mentira que están intentando difundir impresentables como el saco de pus Javier Lozano sobre un supuesto gasolinazo que no existe. ¿O sí existe, Camila? Pues, a ver, a mí justo un debate que tenía, una discusión que tenía ahí con... bueno, yo les cuento, ya lo he publicado en redes sociales. Yo estoy tomando ahorita un diplomado de periodismo, ¿no? Y bueno, me he quejado un poco de que las visiones, ¿no? De quienes están presentando en este diplomado de periodismo, pues son pues visiones muy conservadoras, ¿no? Muchas veces abiertamente militantes en contra del gobierno de la Cuarta Transformación. Y entonces en una de esas discusiones hablábamos sobre la importancia del quién es quién, ¿no? Ellos decían que se trataba de un ejercicio donde se amedrentaba periodistas y bueno, una victimización muy grave a mi parecer, ¿no? Y yo lo más bien lo que les decía es, a ver, o sea, lo que estamos viendo ahora con el quién es quién, en general con las conferencias mañaneras, es que puede haber una respuesta, ¿no? Del gobierno, ¿no? Donde haya una, pues, interlocución entre los periodistas y el gobierno de la Cuarta Transformación. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Vemos que hay una nota, ¿no? Que sacaron El Universal, Animal Político, Azucena Urest y tal, con una sola fotografía. Todos tienen la misma fotografía donde supuestamente la gasolina está a 26 pesos. Hay que saber que semanalmente en las conferencias mañaneras pues se muestran, ¿no? Cuáles son los precios de la gasolina más barata y de la gasolina más cara, ¿no? Entonces, bueno, desmintiendo esta nota de la conferencia mañanera, lo que se está haciendo es también decirle a los periodistas, a ver, hay que hacer la chamba, ¿no? O sea, como realmente, entonces, si supuestamente existe esta fotografía, que nos muestren dónde está, ¿no? Y que vengan ahora sí con todos los datos, porque es muy fácil, ¿no? Sacar una fotografía truqueada, ¿no? Con un hashtag que a mí me parece terrible, que es el de gasolinazo 2022, ¿no? Y bueno, entonces ya nadie se hace responsable de lo que está publicando a través de redes sociales, ¿no? O sea, las redes sociales yo creo que son un invento maravilloso que nos permite estar comunicados, informados, pero desafortunadamente pues hay mucha desinformación, ¿no? Entonces a mí me parece que el que se haya abierto el quién es quién en las conferencias mañaneras, ¿no? En general, las conferencias que da todas las mañanas el presidente López Obrador es una interlocución, ¿no? Creo que durante mucho tiempo vimos, ¿no? Cómo había una, pues, camarilla eran los mismos periodistas con los mismos académicos, ¿no? En contubernio con la oposición como el Javier Lozano y lo que sea, ¿no? Que bueno, se atrevían a decir mentiras y nadie podía decirles nada, ¿no? Porque entonces, bueno, a ver, y la incapacidad de los gobiernos anteriores para hablar, deja tú enfrente a los periodistas, enfrente de quien sea, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos un presidente que sí está abierto al diálogo, ¿no? Que está dispuesto a desmentir, pero también a contrastar, ¿no? Entonces yo creo que más bien lo que vimos hoy en la conferencia mañanera y lo que vimos también el día de ayer fue un reto, ¿no? Un reto para los periodistas para subir el nivel del periodismo que hay en este país y para hacer un trabajo serio. No sé en dónde estés haciendo este diplomado. ¿Es en la Septien, Camila? No, estoy en el CIDE, justo ahorita que está en medio de todo este proceso de el cambio del director y bueno, que ha habido una resistencia de algunos de los académicos que hay, de algunos estudiantes, justamente han sido algunos de los temas que hemos discutido, ¿no? Porque
yo sí creo, ¿no? Y lo he visto en el diplomado de periodismo en el que estoy, en el que son los mismos grupos, ¿no? Es además un diplomado que está pues apadrinado por mexicanos contra la corrupción, ¿no? Que sabemos los intereses económicos que tienen y que a mí me da mucho coraje que muchas veces no transparenten, ¿no? Es seguir pensando que el periodismo es impoluto, ¿no? O sea, que el periodismo no tiene intereses cuando sabemos que pues la gran mayoría de los medios de este país, por supuesto que hay sus excepciones, ¿no? Pero la gran mayoría de los medios de este país, sobre todo los que tienen gran tribuna, pues están movidos ya sea por intereses económicos públicos o privados, ¿no? Entonces, bueno, esa ha sido un poco la discusión que hemos tenido en los diplomados, en las sesiones del diplomado de periodismo y bueno, por supuesto, se han puesto bastante intensas, pero creo que es una discusión que hay que dar, ¿no? O sea, si queremos hacer un periodismo más responsable, tenemos que entender, ¿no? Que el periodismo también ha sido pues sujeto, ¿no? Un poco secuestrado por estos intereses económicos y que muchas veces no responden a la verdad, no responden al interés de la ciudadanía, sino más bien a intereses económicos que, por supuesto, con este gobierno están perdiendo pues algunos de los privilegios que tenían y viene entonces la resistencia de las noticias falsas. No sé, por ejemplo, siempre me acuerdo del caso de Alatorre, ¿no? En TV Azteca, me parece que era, pidiendo que no le hicieran caso a Hugo López-Gatell en medio de la pandemia, ¿no? Que ya dejáramos las jornadas de sana distancia. Y bueno, ¿no? Investigando un poco, conociendo un poco, pues claro, ¿no? Era una resistencia a que Hugo López-Gatell estaba pidiendo que Electra, que es del mismo dueño, cumpliera con las medidas sanitarias y permitieran que las personas que trabajan en Electra pues pudieran trabajar desde sus hogares, ¿no? Y cuidarse en medio de la pandemia, ¿no? Entonces son esos intereses económicos que nadie visibiliza, ¿no? Digo, obviamente hay medios que desde donde buscamos hacer eso, ¿no? Pero bueno, ¿no? O sea, que creo que transparentarlos y darlos a conocer puede ayudar a la ciudadanía a tener una idea mucho más clara de cómo es que se están moviendo los intereses en este país. Te lo preguntaba porque hay una negación absoluta de esa derechización en las universidades, ¿no? Pasa a veces con mi alma mater, la Carlos Septién, y por supuesto que ahora en el conflicto del CIDE. Y le pido a don David que nos grabe para preguntarle esto a Sofía Lameiro. La verdad es que, mal que bien, cuando ocurre este infame gasolinazo en tiempos de Peña, mediocremente, pero sí se difunde en los medios tradicionales que hubo un gasolinazo, tanto que hasta hubo disturbios muy duros en la Ciudad de México. Yo te pregunto, Sofía, el hecho de que ahora los medios difundan la fake de un supuesto gasolinazo y que no haya levantamientos exhibe que, número uno, es una mentira y número dos, el pueblo ya no les cree. Pues más allá de la mentira, creo que lo que se busca a partir de los medios de comunicación con este tipo de notas es crear una sensación de que las condiciones están, o sea, las condiciones materiales y lo que está generando el gobierno, pues están cada día peor, ¿no? A pesar de que sus condiciones reales de quienes leen estas noticias o se las creen, no estén siendo empeoradas. Se está creando o se está intentando crear a partir de los medios de comunicación esta falsa sensación. Y es muy curioso porque a pesar de que todos los días vemos el ejercicio, como ya lo mencionaba esta Camila, todos los lunes vemos el ejercicio de quién es quién en los precios del petróleo, del gas, pues vemos que a pesar de que no se está poniendo mucha atención, no hay ningún indicador de que realmente se estén aplicando gasolinazos como los vimos, por ejemplo, en el sexenio de Peña Nieto, ¿no? En el sexenio de Peña Nieto cada semana teníamos aumentos en los precios del petróleo y había una justificante de que era por la cuestión de la reforma energética, pero que esto iba a mejorar después, ¿no? Que se iban a mejorar los precios en algún momento. No sabíamos cuándo, pero en algún momento se iba a mejorar, ¿no? A pesar de que no había ningún tipo de regulación de por medio, ¿no? Ahora lo que se está buscando, y como lo hemos visto durante estos 3 años de gobierno, pues se busca que Pemex sea quien pone el piso mínimo con la mejor calidad de gasolina y también intentando buscar los mejores precios, al menos buscando que no sean tantas las pérdidas, ¿no? Lo que hemos visto es que ahora si hay precios exagerados en alguna gasolinera, se deben
específicamente a que esa gasolinera está aumentando los precios por debidas circunstancias, ¿no? Puede ser que están buscando mayores ganancias o incluso puede ser porque esa gasolinera puede estar lejana a ciertos lugares de abastecimiento, lo cual aumenta los costes para ese espacio, ¿no? Incluso esta semana, el lunes, se dijo que el precio promedio de la semana pasada había sido de 20 pesos con 72 centavos por litro, la premium tenía 22 pesos con 69 centavos y el diésel 21 pesos con 89 centavos. Una cifra súper diferente a los 26 pesos que estuvieron propagando los medios de comunicación y algunos otros periodistas por redes sociales e incluso por algunos otros espacios de medios de comunicación masiva, ¿no? Y pues bueno, creo que al final lo que se busca es demeritar yo creo que sí es un triunfo del gobierno de la Cuarta Transformación, que es estabilizar los precios de la gasolina, que además afectan a muchísimas actividades económicas y que el gobierno está aceptando que puede afectar a las actividades económicas, por ejemplo, a diferencia de que lo que se decía en Peña Nieto, en el sexenio de Peña Nieto, que pues solamente, bueno, algunos se atrevían a decir que pues solamente afectaba a quienes tenían auto, ¿no? Y nada más, ¿no? Pero bueno, creo que pues es parte de estas mismas dinámicas que estamos viviendo, en el que son oleajes de mentiras constantes para demeritar todos los triunfos que se están construyendo en este proceso de transformación. Vamos, compañeras, a otros temas económicos. Le pido a don David que nos grabe en esto. En materia económica, precisamente como menciona Sofía Lameiro, se busca plantear desde las esferas del poder y sus voceros en los medios tradicionales que estamos cada vez peor, pero sus representantes son verdaderamente risibles. Y con esto voy contigo, Camila. Risibles como don Vargas, sí le digo yo, ¿no? Don Vargas Llosa, quien siempre es apapachado, por ejemplo, en TV Azteca, en estas ferias del libro que más bien parecen la cueva de las culebras, ¿no? Por ejemplo, las ferias del libro de Guadalajara, y de quien hoy se burla el presidente López Obrador por tener como héroe a Ernesto Zedillo, el padre del Fobaproa. ¿Qué podemos esperar en materia económica? ¿Seguirán con la especulación? ¿Seguirán buscando plantear que México está peor que Haití? Pues es terrible cómo tenemos una oposición pues, abiertamente irresponsable, ¿no? O sea, se les han presentado datos en las conferencias mañaneras, lo vimos hoy, ¿no? Todas estas estadísticas que nos muestran cómo vamos mejor en temas de empleo, cómo ha aumentado el salario mínimo como no había aumentado antes, ¿no? Cómo está resistiendo el peso como desde hace muchos años no sucedía en contra de la depreciación, ¿no? Sacan estas estadísticas, por ejemplo, pues algunas desde Zedillo, algunas desde Vicente Fox, ¿no? De cómo ha ido el tipo de cambio, y la verdad es que nunca habíamos tenido un tipo de cambio tan estable, ¿no? Como ha estado con la Cuarta Transformación, ¿no? Entonces, bueno, yo no me basaría, ¿no? En lo que dice Vargas Llosa, pues personaje, ¿no? Que ha sido muy, muy controversial por las posturas políticas que ha tomado, ¿no? Que incluso ha apoyado a mujeres como Keiko Fujimori, después sabemos, ¿no? De dónde viene Keiko Fujimori, ¿no? Sabemos la brutalidad que hizo su familia allá, ¿no? Y bueno, pues ahora vemos, ¿no? Que dice que su gran líder es Zedillo, ¿no? Zedillo justamente, quien fue uno de los responsables del Fobaproa, ¿no? O sea, que es... O sea, yo creo que muchas veces se nos olvida, sobre todo a quienes somos más jóvenes, qué fue el Fobaproa, ¿no? O sea, y fue pues la lógica, ¿no? De privatizar las ganancias y socializar las pérdidas, ¿no? Fue el rescate bancario, ¿no? En manos de la ciudadanía, ¿no? Es decir, pagar con presupuesto público el desastre que tenían los privados, ¿no? El problema además, o sea, ya de por sí eso me parece inmoral, pero el problema es que además en ese momento se aprovecharon los empresarios y, bueno, por supuesto, los gobiernos de aquel entonces no dijeron nada, ¿no? O sea, llegaban carteras impagables, chatarras, ¿no? O sea, a mí nunca se me va a olvidar este video de este empresario que se llamaba Ángel Isidoro Martínez, me parece, ¿no? Donde está hablando con Rocha en una entrevista, ¿no? Y entonces empieza a contar, ¿no? Que tiene abierto un proceso de investigación porque hubo una empresa
que, o bueno, más bien, desde el banco le prestaron a una empresa dinero, ¿no? Para que pagara unos aviones que no existieron, ¿no? O sea, aviones que no existían. Y bueno, entonces le pregunta el periodista, oye, pero ¿de quién era esa empresa que pagó los aviones? Y dice, pues era nuestra, ¿no? Y entonces es el momento en el que Rocha le dice, ¿cómo? O sea, tú te prestaste dinero a ti mismo, ¿no? Para pagar unos aviones que no existían. O sea, ese era el nivel del cinismo con un FOBAPROA que llevamos ya, pues, 20 años, 24, 23 años pagando, ¿no? Es una deuda, ¿no? Que afecta a las y los mexicanos desde el momento en el que nace, ¿no? O sea, ya estamos destinados a seguir pagando lo que fue un rescate bancario a empresarios que en muchas ocasiones sí tenían dinero para pagar las deudas que tenían, ¿no? Pero bueno, como eran sus amigos los que estaban en el gobierno, ¿no? Pues los rescataron con dinero público. Entonces, bueno, a mí me parece que si esos son los ídolos que tiene Vargas Llosa, pues, o sea, está pero totalmente desacreditado y bueno, ya vimos que perdimos completamente a Vargas Llosa desde hace muchos años. Entonces, pues nada, o sea, como qué bueno que en este momento se esté recordando ese tipo de situaciones en las conferencias mañaneras y pues traerlo a cuenta, ¿no? O sea, que no se nos olvide que esos gobiernos, ¿no? Que tanto han querido ser, pues enaltecidos, ¿no? Como pues por los empresarios, por algunos académicos, obviamente con intereses económicos particulares, ¿no? Pues son esos mismos que han fregado a la mayoría de la población. Y le pido a don David que nos grabe para plantearle esto a Sofía Lameira. Los indicadores ahí están. El cambio está prácticamente igual que cuando comenzó el gobierno de López Obrador. Hay una reducción de la deuda, hay inversión y la realidad es que la inflación está afectando en todo el mundo. Sofía, ¿por qué los republicanos, por ejemplo, no cuestionan o demeritan el trabajo de Joe Biden acá en Estados Unidos y los panistas sí a López Obrador? Pues bueno, es evidente que van a cuestionar constantemente al presidente Andrés Manuel porque pues quieren golpetear políticamente a pesar de no tener elementos suficientes para atacarlo, ¿no? No hay, algo de lo que veo constantemente es que los conservadores no tienen un proyecto político que ofrecerle a la ciudadanía, a pesar de que pueda haber muchas personas en el país que se identifiquen con esta fuerza política, que sería lo más natural en nuestra democracia. Desgraciadamente ellos no tienen un proyecto político que ofrecerles, no tienen una idea de qué quieren construir del país, que sea diferente al proyecto que está estableciendo y se está llevando a cabo con el proyecto de la Cuarta Transformación, ¿no? No hay más que el proyecto neoliberal, que ya vimos que durante años no funcionó, y pues también en ese sentido buscan, por ejemplo, algunos referentes que más o menos ven bien, como Joe Biden, ¿no? Que quieren constantemente pues ponerlo en un pedestal. Y a pesar de que hay muchas coincidencias con el presidente Andrés Manuel y con Joe Biden, vemos que no son capaces de darle pues ni siquiera ciertas virtudes al presidente al presidente Andrés Manuel por sus posicionamientos, ¿no? Incluso una cuestión muy curiosa es cómo Joe Biden ha planteado el tema de los impuestos y el cobro de los impuestos en Estados Unidos, pero cuando el presidente Andrés Manuel lo hizo en México, fue altamente criticado por estos personajes, ¿no? Y creo que demuestra pues que no hay una visión crítica sobre qué es lo que se debe de hacer en el país, y sobre todo cómo sigue imperando esta visión de que a pesar de que hay ciertas ideas que se deben de realizar, las dicen en lo público, pero cuando toca hacer las cosas realmente y toca ahora sí afectar a quienes son sus aliados políticos o aliados económicos, son incapaces de realizarlo, ¿no? Creo que esta es una de los síntomas más grandes de los conservadores, porque dicen, justamente la doctrina de los conservadores es la hipocresía, porque pues dicen que quieren realizar cierto tipo de acciones o medidas económicas, políticas para mejorar la vida de la gente, pero en los hechos no se realizan, porque significa ahora sí comprometerse con esas causas y afectar a quienes pues tengan que ser afectados y beneficiar a quienes tienen que ser beneficiados, ¿no? Y lo vimos pues bueno también durante 30 años de sexenios neoliberales y conservadores que no se atrevían a tocar a los potentados del país, ¿no?
Y voy a pedirle a don David que nos vuelva a grabar con esto, porque vamos a un tema muy importante, un tema con el que vamos a cerrar esta muy interesante mesa de diálogo, mesa de análisis. Yo les quiero agradecer, compañeras, ha estado muy interesante, hay muchas preguntas en nuestros chats, pero vamos a un tema que es hasta cierto punto también controvertido. No podemos ignorar la importancia de la visita del canciller Marcelo Ebrard a Chile, un Chile que regresa a la izquierda, un Chile plagado por el neoliberalismo, donde se instaura como experimento humano. Yo no lo considero otra forma, ¿no? Las maquinaciones de personajes como los Chicago Boys, que desemboca en una dictadura espantosa, una dictadura sangrienta, y que hoy pues tiene al pueblo chileno en la absoluta desigualdad. Por supuesto que es importante que nuestro canciller esté asistiendo a este tipo de situaciones, pero te quiero preguntar a ti, Camila, primero, ¿consideras que a lo mejor esto puede desvirtuarse ante la idea de que Marcelo Ebrard ya es un virtual precandidato a la presidencia? Se habla mucho de cómo es que pues está teniendo la mayor parte de la popularidad del gabinete porque es el que más sale en la tele, ¿no? Porque es el que más viaja, porque es el que más va a este tipo de cosas. ¿Desvirtúa la fuerza, la potencia de lo que ocurre en Chile por cuestiones electorales mexicanas? No, yo creo que definitivamente no. A ver, sí, han salido algunas encuestas con respecto a la popularidad de los secretarios. Marcelo es quien está encabezando. Muy cerca tiene, por ejemplo, a Delfina Gómez, al secretario de Marina, ¿no? Rocío Nale también está muy bien posicionada. Pero bueno, más allá de la elección, yo creo que Marcelo Ebrard ha hecho un muy buen trabajo, ¿no? Como han hecho también otras personas que están en gobiernos, por ejemplo, de los estados, etcétera, ¿no? O sea, y creo que realmente el trabajo de Marcelo habla por sí solo, ¿no? O sea, estuvo muy involucrado en el tema, cuando comenzó la pandemia, en el tema de estos puentes aéreos que ayudaban a traer medicamentos y otros recursos que se necesitaban para hacer frente a la pandemia, ¿no? Desde China llegaba, ¿no? Él estuvo coordinando todo eso. Me parece que el gran logro que tiene ahora con esta demanda que le hacen a las empresas armamentistas en Estados Unidos, así como la propuesta que trae la ONU, ¿no? Para regular a nivel internacional el tema de las armas, ¿no? Pues son pequeñas estrellas, ¿no? Que se van sumando también con esta, ¿no? Con la estrella de que ahora o sea, yo creo que Marcelo, al estar, por ejemplo, con Luis Mayra, muestra, ¿no? El honor que le ha hecho, no solamente él como canciller, sino en general el gobierno de la Cuarta Transformación a este principio, ¿no? De solidaridad internacional, ¿no? En ese momento, ¿no? Que tuvieron que huir una gran cantidad de chilenos, me parece que dijeron que eran como 2,000 chilenos que llegaron en aquellas épocas de refugiados a México y fueron muy bien recibidos. Ese es el espíritu de la política internacional que ha tenido México, ¿no? Que tuvimos con España, que tuvimos con Chile, que tuvimos con Argentina, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es un gran honor, no solamente del canciller, sino en general del gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no? Y bueno, lo demás ya vendrá más adelante, ¿no? O sea, yo creo que tienen que seguir trabajando el canciller, tiene que seguir trabajando la jefa de gobierno, tiene que seguir trabajando, sobre todo, no para posicionarse, ¿no? Como precandidatos, ¿no? Sino para seguir con el proyecto de la Cuarta Transformación, ¿no? O sea, yo creo que yo creo que hay personajes que no lo han sabido entender, ¿no? Pero tenemos que ver personajes que pongan por encima del proyecto antes que sus intereses personales, ¿no? A mí me parece que el canciller, como decía, como muchos otros personajes de la Cuarta Transformación, han hecho un gran trabajo y que no se demerita, ¿no? Por el hecho de que sea uno de los favoritos para ser el candidato a la elección en el 24 a presidencia. Y la misma pregunta, Sofía, no solamente se reúne con Boric, el virtual presidente de Chile, se reúne con Elisa Loncón, se reúne con representantes de refugiados, ustedes lo saben perfectamente, público que nos ve y que nos escucha, durante la dictadura, muchos chilenos se fueron a México y a Suecia. Pero especialmente a Suecia, pero hubo muchos chilenos que se fueron a México, hicieron su vida, algunos de ellos hasta se hicieron desafortunadamente conservadores, imagínese usted, ¿no? Imagínese usted, pero esa es la realidad, ¿no? Hay una relación completamente cercana entre México y Chile, y por supuesto que es necesario afianzar
esta realidad de un gobierno progresista en este momento y de izquierda en México, con el que viene con Boric en estos momentos. Pero te hago la misma pregunta, Sofía. ¿Consideras que esta fuerza, esta potencia de estas reuniones de nuestro canciller son un poco desvirtuadas ante lo presidenciable que es? Bueno, yo no soy muy partidaria de desde tan temprano empezar con las disrupciones y las competencias entre quienes puedan ser presidenciales o no. Pero me parece que se están haciendo un buen trabajo. Creo que esta reunión con Chile es muy importante por la importancia que tiene Chile a nivel Latinoamérica y además también por, yo creo, la fuerza y el componente histórico y político que tiene Chile para hablar del proceso neoliberal, ¿no? Algo que hemos visto constantemente, bueno, que hemos visto históricamente es que pues se inició con el proyecto, como lo platicabas tú, con esta idea de la práctica neoliberal que se instauró en Chile a través de la dictadura de Pinochet, pero que hasta el día de hoy la constitución que creó Pinochet seguía vigente en Chile y no había sido como tal derrotada el régimen que se había instalado en Chile. Creo que ahora viene un proceso de gran transformación en el país, o esperamos que eso pase, y creo por eso también es muy importante que México esté en completa apertura con los gobiernos progresistas, pero bueno, con el resto también de los gobiernos. Al final nuestras relaciones internacionales han mejorado mucho en este sexenio y es gracias también a la visión política que tiene el presidente Andrés Manuel respecto a cómo se deben llevar a cabo nuestras relaciones y la política exterior que debemos de tener, ¿no? Chile creo también tiene una gran importancia en términos de recursos mineros y de pues la fuerte también pues influencia que tiene en otros países, ¿no? Hemos visto cómo se ha cambiado mucho el mapa de las transformaciones en Latinoamérica y es algo muy positivo que pues muchos países de Latinoamérica están virando a la izquierda y hemos estado viendo que hay una fuerte, ahora sí que cohesión de proyectos de transformación, de bienestar para los países de Latinoamérica y que están pues alineados con la izquierda y que buscan mejorar ciertas condiciones de sus países, ¿no? Creo que también Andrés Manuel tiene un gran liderazgo en términos de cómo se están cambiando estos mapas políticos y que está también ayudando a que pues como lo hemos visto en muchas ocasiones en otros espacios, cómo está liderando pues la consolidación de Latinoamérica como una fuerza no solo política, sino también económica y que deje de estar siendo como un espacio pues de países subdesarrollados que no están generando bienestar, ¿no? Entonces me parece que pues es positivo que se esté buscando la cercanía y estoy segura que pues como lo había comentado ya el presidente en alguna mañanera en el mes de diciembre, pues estaba muy contento con quién iba a ser, con los resultados electorales de Chile y quién es ahora el presidente electo de Gabriel Boric en Chile y cómo va a ayudar en términos pues políticos a todo el continente, pues. Sofía, muchas gracias por este análisis como siempre. ¿Por qué no nos compartes tus redes sociales en donde te puede consultar la gente? Hay muchas preguntas en nuestros chats. Por favor, compártenos tus redes sociales. Claro, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes, con Camila. Me pueden encontrar en Twitter como Sofía No Sabía y en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía Lameiro Díaz. Y lo mismo con Camila Martínez, gran analista política. Camila, por favor, compártenos también tus redes sociales. Hay obviamente una serie de preguntas, de cuestionamientos, específicamente sobre tus comentarios sobre Marcelo Ebrard. Por favor, compártenos tus redes sociales. No alcanzo a ver los comentarios porque en este momento estoy en mi teléfono, pero les voy a dejar mi Twitter para que me pongan ahí todos los comentarios que tienen al respecto de los comentarios que hice sobre Marcelo Ebrard. Estoy en Twitter como @CamMWTZ
otra vez, @CamMTZ. Estoy igual en Instagram y Facebook, la verdad es que casi no lo uso, pero me pueden encontrar como Camila Martínez. Ahí podemos discutir, dialogar, ¿no? Compartir un poco de información y de verdad muchas gracias por los comentarios y por el espacio en el programa, Toño. No, gracias a ti, Camila, gracias a Sofía. Fue una muy, muy interesante mesa de análisis con mucha fuerza, así como las reuniones en Chile, una mesa de análisis con mucha fuerza y mucha potencia. Les agradezco a las compañeras. Y le pido a don David que nos grabe. Antes de que vayamos con el siguiente tema.